Bueno, pues buenas noches. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestras plegarias de aspiración, por favor. La plegaria del refugio y la generación de la mente excepcional, la bodhicitta. Sanje chudan tsu chi chunam la tantu bardu dagni kyapsu chi dagi chinso gipe sunam ki drola penchi sanje drupasho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Samchen tamche dewa dang dewe judan dempar gyurchi dunyel dang dunyel gi judan jawar gyurchi dunyel mepe dewa dampa dang mijawar gyurchi nyering chadang yidan jelwe Tanyong Chempola Nepar Gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas. Que sean libres del sufrimiento y sus causas. Que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento. Que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas. Que sean libres del sufrimiento y sus causas. Que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento. Que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Entre nuestras manos, el Monte Meru, el Axis Mundi, los 4 continentes, el océano que le circunda, el sol y la luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos cómo se funde en esa comunidad de seres despiertos, quienes la reciben con apreciación y humildad. Sashi pechu chushin metu tram rirab lingshi nide gampadi sanje shindu mikde buwayi Druka namdak shindu chepasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y finalmente solicitamos la instrucción liberadora. Samchen namki sampadang doyi chera kitarwa chechun temong tepayi choki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades. Por favor, giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, ahora transitemos a la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance.
Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un cono embudo la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres, en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, aquellos de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y neutras. Fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshe-Lung, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Mezclamos así los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central. Fortalecemos a esa energía. Purgamos el sistema de energía sutil y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño damantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y presionaremos ese punto particular de acupresión, 4 dedos por debajo del ombligo en el medio del torso, en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción llevamos a cabo la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorramos introspectivamente a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémosla. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y se obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce y desemboca en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria y elemental dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades, las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y de la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad. Y que en efecto desconocemos de qué manera, en qué momento, bajo qué condición, ésta surja o se manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja o difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como identificar, debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva.
Finalmente, contemplemos a las limitaciones que son propias o endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Y como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir, y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio, y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino, en el sendero, nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma, el punto en donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros, como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporamos y traemos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Vamos a conjuntamente recitar la plegaria de la espontánea satisfacción de nuestros deseos, el Sampalum Drupma. ¿La tienen? Sí, la tienen todos, ¿no? ¿No la tienen? A ver. Vamos a subirla. Si quieren prender su airdrop y les baja. Yo sé, ¿no tiene alguien que le pase el Android a ella? ¿Le pueden pasar a ella de Android? A ver. Ya le pasé a 2, 3, 4, 5 gentes. ¿Ya la tienen todos? Sampa Lumdrubma. Así es. Aquí Irene también. Se la mando. Y no sé si puedan subirla también. La pueden poner en el chat si eres tan amable.
¿Listos? ¿Sí? ¿Le pasó? ¿Todavía no? Es que de aquí no sé cómo pasarlo yo a un Android. No sé si se pueda. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Bien. Vamos a recitarla conjuntamente y cuando arribemos a la sección de recitación del mantra de Guru Rinpoche, lo vamos a hacer un rosario. ¿Les parece? Muy bien. Una súplica al preciado maestro de Dhyana para la satisfacción espontánea de nuestros deseos, revelada por Jigme Dundoje, Zonzer Kunzanyima. Emaho, en la montaña gloriosa, en el reino puro, supremo del suroeste. Tú eres Guru Padmakara, encarnación de todos los jinas, los victoriosos. Por favor, escucha mis plegarias y mira bondadosamente a todos los seres de esta era degenerada en estos dos más oscuros de los tiempos. Sobre el asiento del loto y un disco solar y lunar en la coronilla de mi cabeza. Tú eres mi maestro raíz, el preciado Gurú de Dhyana. Rodeado por los maestros de los linajes orales, te ruego, purifiques mi karma negativo. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos sean espontáneamente satisfechos. En el palacio del este, hermoso de contemplar, tú eres el Buda de la medicina, preciado Gurú de Dhyana, rodeado por los 8 señores médicos con su séquito de Vidyáraras. Te ruego, pacifica todo tipo de enfermedad. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos sean espontáneamente satisfechos. En el palacio de llamas resplandecientes de sabiduría, tú eres el más supremo Jeruca, preciado Gurú de Dhyana, rodeado por deidades airadas masculinas y femeninas. Te ruego, confiéreme el logro de los siddhis. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el palacio puro y celestial de la luz de 5 colores, tú eres el señor de las dakinis, preciado Gurú de Dhyana. Rodeado por dakinis mundanas y de sabiduría, te ruego, disipa todos los obstáculos externos e internos, confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. Sobre un trono ocupado por enemigos perversos y fuerzas subyugadas, tú eres el Señor de los protectores, preciado Gurú de Dhyana. Rodeado por protectores de Dharma, mundanos y de sabiduría, te ruego, pon fin a los conflictos violentos de nuestra era turbulenta. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el palacio de tesoros siempre preciosos, tú eres la fuente de los siddhis, preciado Gurú de Dhyana, rodeado de deidades de riqueza y abundancia, así como de los señores de tesoros. Te ruego, deja que desciendan los siddhis como la lluvia que se precipita del cielo. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el reino del Tíbet, la tierra de las nieves, tú eres el subyugador de demonios, preciado Gurú de Dhyana. Rodeado por los 8 comandados y los señores de la tierra, te ruego, repele a los ejércitos de nuestras fronteras. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. En el palacio del gran gozo, resplandeciendo con luz de loto, tú eres el Señor Amitabha, preciado Gurú de Dhyana. Rodeado por los Budas y sus herederos a lo largo y ancho del espacio, te ruego, guíanos al reino de la luz del loto. Confiéreme tus bendiciones para que todos mis deseos se cumplan espontáneamente. Om Ahum Benze Guru Pema Siddhi Hum. 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 Om Ahum Benze Guru Pema Om Ahum Benze Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Benze Guru Pema Siddhi Hum.
Seguro Pama Sede. Oma Hum 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 Seguro Pama Sede. Contrarresta las apariciones conjuradas del Sol, la Luna y las planetas y las estrellas arriba de nosotros. Contrarresta las acciones negativas de los señores de la tierra, de las nagas y de los ñen, los espíritus de la enfermedad bajo nosotros. Contrarresta el daño proveniente de los zen y mamos intermedios. Destierra todos los tipos de enfermedades asociadas con los 4 elementos. Contrarresta todos los ejércitos provenientes de todas las direcciones del espacio. Maraya, Bio, retrocedan. Si las personas del futuro, ya sea laicas o monásticas, se aplican constantemente en llevar a cabo esta súplica, se verán libres de los obstáculos de la enfermedad, las influencias malvadas y la muerte a destiempo. Se pacificarán las influencias malvadas, los seres obstructores, así como los obstáculos, ya sea con forma o sin forma. En el futuro, yo, Udiyana, los abrazaré con mi compasión. No dudes ni vaciles respecto a esto. Confía plenamente en que este es mi consejo del corazón de Padma. Samaya, sellado. Rixen Jigmenuden Dorje extrajo este texto del lago Suyoma en la montaña Tamgyal Doti cubierta de nieve. Muy bien. Intenten a la medida de sus posibilidades recitar, si pueden, diariamente esta plegaria, la de la espontánea satisfacción de nuestros deseos. Y si les es imposible hacerlo diariamente, por lo menos un par de veces por semana. Ya, en el peor de los escenarios, aunque sea una vez por semana. Esta plegaria emerge acorde a los deseos de Guru Rinpoche y a sus predicciones visionarias en torno a
tiempos difíciles futuros. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Eh, puedes, yo diría que lo mejor es terminas tu práctica y después la recitas. ¿Sí? Ahora depende. Si, por ejemplo, tú inicias tu sesión de práctica con las plegarias de aspiración, entonces lo óptimo sería que enuncies estas e inmediatamente después hagas esta súplica. Y ya, como siguiente paso, inicies con tu sesión de meditación formal. Ahora, por otro lado, también puedes involucrarte con tu práctica de meditación en general y después de tu práctica de meditación, llevar a cabo la plegaria de la espontánea satisfacción de los deseos. ¿Ok? Esta plegaria tiene una bendición especial y la idea es que a través de la misma nosotros podamos vincularnos, o por lo menos eso es lo que Guru Rinpoche señala y promete, a su esfera y campo de energía de protección iluminada. ¿Sí? ¿Sí? Justo ahorita lo dijiste, o sea que esta bendición tiene como bendiciones, o sea, específicas. Sí. Pero mi pregunta es, hay tantas plegarias como tan lindas a veces que como, o sea, en verdad todas las plegarias apuntan a la misma cosa y no importa, entre comillas, cuáles haces, o si importa, o... Las plegarias, bueno, para empezar, se insertan dentro de un contexto muy particular de la práctica del Dharma. Ustedes saben que dentro del mismo existen muchas diferentes metodologías, lo que comúnmente señalamos o concebimos como medios hábiles, para propiciar y fortalecer nuestro desarrollo evolutivo en general, ¿no? Entre las diferentes yogas, recuerden que la palabra yoga se refiere a algún tipo de herramienta o metodología de unificación, por ejemplo, la unificación de nuestras distintas polaridades, ¿no? La unificación de la integridad de nuestras vidas y así subsecuentemente, ¿no? Tenemos la yoga física, que precisamente tiene como meta y objetivo el equilibrar los diferentes constitutivos de nuestro cuerpo, de nuestra fisicalidad. Tenemos la yoga de el análisis y la investigación, ¿verdad? Que precisamente tiene por objetivo detonar el entendimiento y la sabiduría. Tenemos la yoga del peregrinaje, que tiene por objetivo el inspirar al individuo a la renuncia y a el espíritu de la emergencia, ¿no? Y entre los diferentes tipos de yoga que comprenden la aproximación metodológica del Buda Dharma está la yoga devocional, ¿no? Y dentro del contexto de la yoga devocional es que comúnmente nosotros empleamos estas distintas plegarias que yo llamo de aspiración en términos generales, ¿no? Ahora, por ejemplo, la reina de las plegarias, ¿sí? Es una plegaria que tiene por objetivo el intentar señalar diferentes elementos primarios del camino, familiarizar a quien la enuncia y recita con estos y generar hábitos positivos, ¿no? Primariamente esta plegaria tiene por meta el cultivo de la mente altruista, la bodhicitta relativa, ¿sí? Pero esta plegaria en particular, la de la espontánea satisfacción de los deseos, está orientada a algo diferente. Esta plegaria está asociada a las visiones proféticas o las experiencias visionarias proféticas de Guru Rinpoche, de Padmasambhava, ¿sí? Recordarán que se dice que él pasó varios años en Tibet, ¿no? Y durante su estancia en Tibet se abocó a muchas tareas, primariamente a el subyugar toda variedad de entidades y fuerzas que se oponían a la transmisión del Dharma en aquel entonces y a futuro, ¿sí? También Guru Rinpoche abrazó como una prioridad el tratar de rodearse de una comunidad de cercanos discípulos,
sobre los que virtió la transmisión de la totalidad de la instrucción y la enseñanza del Sendero del Diamante, ¿sí? Y en esos varios importantes discípulos, generalmente se habla de 22 de estos, entre ellos el propio, en aquel entonces, emperador y rey del Tíbet, Trison Detsen, y su familia inmediata y varios de, digamos, los miembros de la nobleza tibetana, así como diferentes también monjes, yogis y renunciantes. Bueno, en esto se dice que, o para ellos, él depositó, colocó o escondió una variedad de enseñanzas visionarias, lo que se llaman termas o tesoros, ¿sí? Tesoros de sabiduría. Se dice que la razón primaria por la que en todos estos escondió esos tesoros de sabiduría fue para poder garantizar la frescura y la integridad de la transmisión continua del Dharma a lo largo de el tiempo, de las eras, ¿no? Consciente del hecho de que comúnmente con el paso del tiempo la transmisión de esa instrucción liberadora tiende a distorsionar y degenerarse, ¿no? Es un poco como el teléfono descompuesto, que empiezas con un mensaje y al final de la línea de transmisión ya no sabes ni lo que tienes, o por lo menos lo que tienes no concuerda con aquello que en un inicio se presentó, ¿no? Entonces, consciente de esto, Guru Rinpoche inicia en Tibet una forma especial de transmisión, precisamente diseñada para resguardar la integridad y la continuidad futura de la instrucción y enseñanza. Y estos son los tesoros escondidos. Y dado su poder iluminado, se dice que escondió estos tesoros en el espacio, en el cielo, en las montañas, en ríos, en lagos, en la tierra, en diferentes lugares de poder, en monasterios, en objetos arquitectónicos, ¿no? Por ejemplo, las enseñanzas del Bardo Todol, comúnmente conocidas como las del Libro Tibetano de los Muertos, las encontró un Tertön, quien era la encarnación de uno de esos primarios discípulos de Guru Rinpoche en el siglo XIV, Karma Lingpa, en una columna, en un pilar del monasterio de Samye, ¿sí? Y también se dice que Guru Rinpoche, en consecuencia de su poder iluminado, depositó estas instrucciones y enseñanzas de sabiduría en la propia mente de sus discípulos. Y lo hizo con una especie de comando, ¿verdad? O instrucción, que esa cápsula de sabiduría, por ponerla de alguna manera, pudiese abrirse en un tiempo determinado o en una encarnación determinada de uno de sus discípulos. Y así, a lo largo de los siglos, hasta la fecha inclusive, estos tesoros de sabiduría han venido siendo revelados, ¿no? Entre estos muchos tesoros hay un ciclo de lo que llamamos revelaciones proféticas, ¿sí? Y que tienen que ver con las advertencias de Guru Rinpoche o Padmasambhava en torno a difíciles eventos y sucesos que acontecerían en el mundo tras su partida de Tibet, ¿sí? Y profetizó con mucha precisión eventos trascendentes como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, como la invasión de China a Tibet, como la diáspora tibetana y muchos, muchos más. Pero entre las, digamos, profecías visionarias que nos compartió, hay unas que tienen que ver con nuestro tiempo en particular y que hablan acerca de una encrucijada de enorme peligro para la humanidad. ¿Sí? Es posible que nomás tengamos como 20 minutos más. Ah, bueno, pues Digo, nomás te comento. Ahorita estamos haciendo todo lo posible por lo que te... perfecto.
Me dicen, es que los que nos están viendo, ¿está transmitiéndose por internet? Los que nos están viendo por internet, se nos acaba de ir la luz. Hay una tremenda tromba aquí en la Ciudad de México y se nos fue la luz. Entonces me dicen que tendremos unos minutos tan solo de energía eléctrica. Espero que llegue antes de eso y si no, pues que nos disculpen. Pero bueno, decía que Guru Rinpoche nos entregó estas visiones proféticas con el propósito de protegernos de estas dificultades y problemas. Entonces él habló acerca de cómo especialmente entre el año 2026 y 27 al año 2036 o 37, o sea, ya mañana, ¿no? Nos confrontaríamos como humanidad con problemas muy serios. Probablemente acontecimientos ecológicos devastadores, como pueden ser un cometa que se estrelle contra la Tierra, como puede ser el cambio del polo de la Tierra, como del polo magnético de la Tierra, como puede ser lo que ya estamos viendo con todos estos desequilibrios ecológicos que hoy flagelan a nuestro planeta. Habló de grandes incendios que devastarían partes del mundo. No sé si han visto las fotos recién ayer, anteayer, de los increíbles incendios que se están dando en Canadá, ¿no? Habló de grandes inundaciones que también afectarían al mundo, que estamos viendo en varias partes del mundo desde hace algunos años. Y también habló acerca de la posibilidad de una guerra mundial, ¿sí? Él comentó que estas circunstancias eran muy probables, ¿sí? Y sus discípulos, en aquel entonces, en el siglo VIII, pues tremendamente preocupados por esta condición y circunstancia, le solicitaron que les extendiera algún tipo de protección y ayuda para ello. Y se cuenta en estos termas o en estas enseñanzas reveladas, y son varias, no solamente una, que Guru Rinpoche les compartió que el karma colectivo para ello era muy fuerte. Esto es, que sería muy difícil cambiar estas circunstancias, ¿sí? Pero también comentó que nunca hay imposibles y recomendó que sus discípulos y que sus sucesores y los descendientes de estos se abocaran a diferentes tipos de prácticas de remediación, como por ejemplo la práctica de purificación de Vajrasattva, mente de diamante, como por ejemplo la práctica del Guru Yoga precisamente centrada en Padmasambhava, ¿sí? Hemos nosotros con el paso del tiempo ofrecido a la comunidad Casa Tibet ese empoderamiento y la instrucción en torno a esa práctica y sadhana. Y aunque no tengan el empoderamiento, pueden también llevar a cabo esa práctica y pueden pedir al comité de grabaciones de Casa Tibet pues las grabaciones vinculadas a la instrucción de la práctica de Guru Rinpoche, ¿sí? También recomendó Guru Rinpoche el que nosotros lleváramos a cabo la recitación de esta plegaria, la de la espontánea satisfacción de los deseos, ¿sí? Hay 3 versiones de esta plegaria, una muy extensa, una intermedia, que es esta, y una muy sucinta o brevecita, ¿no? Recomendó también el que nosotros recitáramos su mantra, Om Ahum Bensi Guru Pema Siddhi Hum, tantas veces como nos sea posible, y aseguró que a través de todos estos medios podríamos vincularnos, u ofreció su garantía de que estos nos vincularían a su esfera de energía iluminada y su campo de protección, ¿sí? También recomendó esta iniciativa a la que nosotros nos hemos vinculado a nivel internacional. Es una iniciativa de colocar una serie de estatuas o estelas de Guru Rinpoche, con la plegaria de la espontánea satisfacción de los deseos en muchas partes del mundo, particularmente del entorno natural. Nosotros hemos
nos hemos comprometido con 26 de estas estatuas y estelas que hemos estado instalando en diferentes partes de la República Mexicana y de Centroamérica, ¿no? Lo hemos hecho en ríos, en lagos, en el mar, lo hemos hecho en montañas, en cuevas, y lo hemos hecho también en nuestros diferentes centros de Dharma, que bueno, están presentes en diferentes ciudades de la República Mexicana y Centroamérica. Entonces, esta plegaria, la de la espontánea satisfacción de los deseos, tiene muy particularmente por objetivo el protegernos de esos sucesos futuros, ¿no? Y vincularnos al campo de energía iluminada de Guru Rinpoche. ¿Entiendes la diferencia entonces? Mientras que plegarias como por ejemplo la plegaria, la reina de las plegarias, más bien tiene por objetivo el generar la bodhicitta, ¿sí? Y también pues vincularnos con la esfera de bondad y amor de Avalokiteshvara. Y plegarias como la plegaria para renacer en Duachen, ¿sí? Esa es una plegaria específicamente dirigida para renacer en el Budaverso del Buda Amitabha, ¿sí? Entonces, pues diferentes plegarias para diferentes cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ok. Pues intenten, insisto, a la medida de sus posibilidades, hacer esto. Espero que tengamos el karma para revertir esos sucesos. Y tampoco podemos vivir con miedo, ¿no? Pero simplemente creo que es evidente que vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles, ¿no? Con muchos retos para la humanidad, ecológicos, geopolíticos, también vinculados a la emergencia de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y bueno, pues debemos de contribuir con algún tipo de elemento virtuoso y positivo para contrarrestar esas condiciones. Bien, hemos estado hablando acerca, recordarán, del Vipassana, la cercana aplicación de la atención centrada en la investigación. ¿Recuerdan? Y comentábamos que uno de los objetos primarios de investigación en el Vipassana es el de nuestra identidad personal. Dentro del contexto, por ejemplo, de la tradición del budismo fundacional, este es el objeto primario de exploración contemplativa. En el contexto de la tradición mahayana, añadimos no solamente la investigación de la identidad del individuo, sino también la investigación de la naturaleza de todo el mundo fenoménico en general, ¿sí? Y lo haremos a través de herramientas distintas, por ejemplo, en la tradición de la perfección de la sabiduría, el vehículo de la perfección de la sabiduría, el Paramitayana, y el sendero del diamante, en donde este tipo de investigación también se emprende, pero de una forma diferente. ¿Ok? Bien, ahora, recordarán que cuando nosotros exploramos la naturaleza del yo y de nuestra identidad convencional, descubrimos que la misma se basa, se aposta, se centra en una colección de componentes transitorios y temporales que constituyen el referente de nuestro ser y la plataforma de expresión de nuestra actual vida. Lo que llamamos el skanda o el agregado de la forma o la materialidad, y en buena medida el skanda de la conciencia que subdividimos en 4. El agregado de las sensaciones, el agregado de las percepciones, el agregado de la actividad formativa o las formaciones kármicas, y el agregado de la conciencia, que en este contexto se refiere a la conciencia primaria. ¿Se acuerdan de eso? La idea que se presenta a través de esta disciplina contemplativa es tratar de, en efecto, identificar el mero yo, esto es, el yo fantasioso que nosotros proyectamos sobre la colección de estos agregados, con la que nosotros de forma común y recurrente nos identificamos, a la que nos aferramos, y la que utilizamos como el referente fundamental de la proyección de nuestra identidad egoica, de nuestra identidad samsárica, ¿sí? Esa identidad, ese yo,
que concebimos como unitario, autónomo, independiente y permanente. Recordarán, porque lo hemos señalado recurrentemente, y en especial en relación a esta particular instrucción, la de los 5 skandhas, la tradición budista no niega el que nosotros tenemos una identidad, ¿sí? Lo que pretende es que nosotros podamos distinguir el tipo de identidad que nos es propia, ¿sí? Y la identidad con la que nosotros no contamos es una identidad dotada de realidad objetiva, ¿se acuerdan? Una dotada de una existencia unitaria, permanente, autónoma, independiente y estable, ¿sí? En contraste, el tipo de identidad con la que nosotros contamos es compuesta, es dependiente, ¿sí? Es dinámica, cambiante, muta y se transforma momento a momento y emerge claramente en consecuencia de una variedad de condiciones y circunstancias, entre ellas, central y fundamentalmente, la propia designación conceptual del perceptor, precisamente sobre de esa colección de componentes transitorios y temporales, ¿no? Iniciamos esa investigación desde una perspectiva conceptual, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Presentando esta temática, este objeto de exploración, con el objetivo de que inspire en nosotros la curiosidad por, en efecto, explorar y ahondar en este tópico, aquel que tiene que ver con precisamente develar la naturaleza y condición de nuestra identidad personal. Pero después lo que buscamos es fortalecer esa aproximación a través de la meditación, ¿sí? En este caso, la meditación analítica, y finalmente buscamos fortalecer el proceso a través de vivenciarlo en la vida cotidiana. Usar esta herramienta como un instrumento para deconstruir y debilitar ese yo fantasioso que en nosotros opera de forma inercial, habitual y compulsiva y a manera inconsciente, de forma recurrente en nuestras vidas, y que desde la óptica de la tradición budista es causa primaria de nuestro sufrimiento y es el motor elemental o el referente esencial de lo que llamamos el samsara, la existencia precisamente condicionada por, entre otros factores, bueno, el triple veneno, la ignorancia. ¿Y la ignorancia de qué? En este contexto, de nuestra naturaleza esencial, de cómo es que nosotros realmente existimos, ¿no? Ahora, romper ese hábito es muy difícil. Y la razón por la que es muy difícil es porque literalmente a lo largo del tiempo sin principio, eones, ¿verdad? Hemos construido y hemos fortalecido ese sentido fantasioso de identidad, ¿sí? Ese tipo de identidad es una que se ha apostado, se ha colocado en una dimensión muy profunda de nuestra conciencia. De hecho, una más honda que la propia conciencia conceptual primaria, ¿sí? Lo ha hecho en la conciencia sustrato, ¿verdad? Y por eso es tan difícil romper ese hábito. Y se requiere de un esfuerzo sostenido a través no solamente de la investigación conceptual, sino fortalecido simultáneamente por la práctica de la meditación, que en este contexto implica tanto la meditación de estabilidad, el shamatha, como la práctica del análisis introspectivo o el vipassana. ¿Se entendió eso? Bien, entonces, como habíamos previamente comentado, buscamos esa identidad primero en el skandha o el agregado de la forma física. Si recuerdan, presentamos una variedad de diferentes argumentaciones en torno al por qué ese tipo de identidad no reside ni puede operar en el contexto de ese skandha, el de la forma. Precisamente porque, como tal, es uno que emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias, porque su característica es el movimiento, el cambio y el dinamismo, y porque en consecuencia no tiene, no alberga identidad intrínseca y por lo tanto tampoco puede servir como referente de ese yo sustancial con el que nosotros constante y recurrentemente nos identificamos, ¿no? Y el que inconsciente, habitual y compulsivamente hacia otros proyectamos.
Decíamos lo mismo del skandha de las sensaciones y sentimientos, ¿se acuerdan? Y ahora hablaremos del tercero de los 5 skandhas, que es el skandha de las percepciones, o también se le llama el skandha de la discriminación. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El skandha de la discriminación o de las percepciones se coloca, o de las percepciones se coloca dentro de el componente de la mente. Recuerden, nosotros somos entidades compuestas primariamente por una dimensión física, temporal, y por una dimensión mental y emocional. ¿Sí? Esa dimensión mental y emocional se subdivide en diferentes funciones cognitivas, como lo son el skandha de las sensaciones, el skandha de las percepciones, el skandha de la actividad formativa y el skandha de la conciencia primaria, o las conciencias primarias. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, ahora, el skandha de las percepciones, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Bueno, una de las funciones primarias de la mente o cognición es su habilidad de poder identificar, ¿verdad?, las características genéricas de un objeto cognitivo, ¿sí? Por ejemplo, en un nivel conceptual, se refiere a la habilidad de poder reconocer nombres, que son un instrumento primario a través del cual nosotros conformamos el sentido de identidad propia y de otros, ¿no es cierto? También se refiere a la percepción que acontece a través de nuestras 5 bases sensoriales materiales, la visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa, ¿sí? Técnicamente a la percepción se le define como aquello que aprende, ¿sí?, atiende o identifica las características de los objetos cognitivos. Por ejemplo, cuando ustedes, desde una perspectiva visual, a mí me perciben, ustedes pueden ver mi cara y simultáneamente pueden distinguir mi cara de la pared que tengo atrás. Si esa función no estuviera presente como una característica funcional de la cognición, esa distinción sería una que nosotros no podríamos naturalmente establecer. Por ejemplo, no podríamos distinguir entre la cara y la pared, se mezclarían para nosotros, ¿no es cierto? Cuando percibes esta mesa, la puedes distinguir del piso sobre la cual ésta se yergue, ¿no? Cuando percibes la alfombra, puedes distinguirla del techo y así subsecuentemente, ¿sí? Eso es lo que llamamos percepción o percepciones, ¿no? Bien, ahora, naturalmente esa percepción puede ser una correcta, esto es que describe con relativa claridad y objetividad el objeto cognitivo, o puede tratarse de una del todo y completamente tergiversada y distorsionante, ¿sí? Eso naturalmente depende del estado de desarrollo cognitivo del individuo que ejerce precisamente la función de la percepción. Pero también es muy importante tener en cuenta que esa percepción es subjetiva, ¿verdad? Varía literalmente de persona a persona, por lo menos de una forma muy sutil, ¿sí? Aunque naturalmente nosotros todos compartimos una percepción colectiva, ¿sí? Porque el entorno en el que nosotros hoy vivimos es consecuente del karma colectivo de todos los seres que comparten este entorno con nosotros, especialmente los seres humanos, ¿no?, que son de nuestra misma condición. Entonces nosotros conjuntamente creamos un entorno de acuerdo colectivo, que es lo que llamamos nuestro mundo, y es un mundo humano, ¿verdad? Esa es una percepción subjetiva, de la misma manera que la percepción que tiene una polilla y que difiere radicalmente de la que nosotros tenemos, es también subjetiva, ¿no? Pero, ¿verdad?, aún dentro del contexto de esa subjetividad y el hecho de que ningún objeto perceptual posee identidad intrínseca,
o una identidad inamovible, estable, unitaria, independiente y autónoma, ¿verdad? Podemos nosotros distorsionar radicalmente aquello que percibimos, o podemos percibir a los objetos cognitivos de una forma relativamente clara, ¿sí? El hecho es que esta función, la de la percepción, ¿sí?, es dinámica. Naturalmente es una que cambia y se transforma momento a momento. De otra manera, la misma no podría acontecer. Si la percepción fuera estática, nosotros no podríamos distinguir las cualidades y características de los objetos cognitivos con los que sensorialmente convivimos, ¿sí? Pero instante a instante, a través de nuestras diferentes bases sensoriales, para nosotros esto es posible, ¿verdad? Ahora, si este es el caso, y la percepción en efecto es una función dinámica, adaptativa y cambiante, que no podemos proyectar sobre la misma, ¿cómo es que, o qué es lo que ésta no puede albergar? Una identidad exactamente opuesta y contraria, aquella que existe de forma unitaria, que es independiente, que es permanente. Evidentemente una identidad de esa naturaleza no puede operar bajo el referente o la plataforma de una función que es impermanente, que es compuesta y que es dinámica y cambiante y que por lo tanto no posee identidad intrínseca. ¿Se entendió eso? Entonces, en la tradición contemplativa del budismo temprano, cuando buscamos deconstruir nuestro sentido fantasioso de identidad personal, que muy a menudo es uno que nosotros edificamos con base en identificarnos con todos o alguno de estos 5 agregados, precisamente exploramos metódicamente a cada uno de los mismos y lo hacemos tanto contemplativa como experiencialmente, con la motivación de tratar de develar o develarnos a nosotros mismos la falsedad de esa identidad que sobre de ellos nosotros proyectamos, ¿no? Sobre el complejo mente-cuerpo. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? Piénsenlo. Cuando nosotros decimos yo, cuando te ves al espejo, cuando otros te nombran, ¿qué sensación tienes? ¿Qué concepción abrazas en torno a tu forma de existir? ¿Cómo te concibes? ¿No te concibes en efecto como una entidad unitaria? ¿Y no te percibes independiente de todo lo que te rodea y todos aquellos con los que convives? ¿No tienes la sensación de una cierta permanencia en vinculación a tu identidad? Sí, y esa es la razón por la que nosotros construimos un yo equívoco, ¿verdad? Y esa es la razón por la que simultáneamente tenemos que defender y proyectar al mismo, y lo tenemos que hacer de forma constante, incontrolable y recurrente. Y esa es la razón por la que sufrimos, o una de las múltiples razones por las que sufrimos. ¿Sí? Por eso el Buda decía que los seres sensibles como lo somos nosotros sufrimos precisamente porque nos identificamos con lo que no somos. ¿Y con qué nos identificamos? Bueno, primariamente con el complejo mente-cuerpo. Y en ese contexto los 5 agregados. Y decía el Buda también que los seres sensibles sufrimos porque pretendemos poseer, hacer propio lo que no nos pertenece. Por ejemplo, y en este contexto también pretendemos poseer a nuestros 5 agregados, como si hubiera alguien que fuera el dueño de los mismos, ¿no? Por ejemplo, tienes la sensación de que hay alguien que es el dueño del cuerpo. O tienes la sensación de que hay alguien que piensa y que existe independiente a lo que piensas. Pero cuando buscas a ese alguien, y específicamente lo buscas más allá de el complejo mente-cuerpo, esto es, del cuerpo y de la mente o cognición, nunca lo puedes hallar, no lo puedes identificar en ningún lado, no lo puedes identificar en uno de estos agregados, no lo puedes identificar en la colección de estos, y no lo puedes identificar fuera de estos. Y no queda otra alternativa. Así, a través de este proceso de investigación introspectiva, eventualmente arribas a la conclusión de que esa identidad reificada, a la que le has otorgado realidad objetiva,
¿verdad?, que defiendes y promueves de forma recurrente en tu vida, no existe. Un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Por ejemplo, la persona que edifica su identidad utilizando como referente su cuerpo. Piensen en la actriz de cine, piensen en el modelo o la modelo, ¿no? Esa persona es enteramente su cuerpo, ¿no es cierto? La belleza física del mismo. Como si esa belleza tuviera realidad objetiva, ¿verdad? Existiera como una categoría totalizadora. Pero ¿qué sabemos de la belleza? Bueno, primero, que es absoluta y completamente subjetiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que en una cultura parece bello, en otra cultura no lo es, ¿sí? El modelo de belleza que nosotros abrazamos en Occidente no es universal, ¿verdad? No es el modelo de belleza, por ejemplo, que se abraza para otras comunidades, dígase, por ejemplo, la comunidad aborigen australiana, que tiene una concepción de belleza absolutamente distinta, ¿verdad? El modelo de belleza que tenemos ahora no es el mismo al que se tenía en el pasado, ¿sí? Les doy un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo, ¿no? Tenemos esta como fantasía occidental, enraizada en la literatura de viaje y en la literatura romántica occidental, de este oriente mítico, por ejemplo, en los harims, en los harems, por ejemplo, turcos o persas y así, ¿no? Pero veía hace poco tiempo algunas fotografías de las concubinas de algunos de los más importantes shahs de Irán, ¿sí? Especialmente antes del siglo XX, algunas fotos que todavía existen de las concubinas de los shahs de aquel entonces. El modelo de belleza es incomprensiblemente diferente al actual, ¿no? Si ustedes ven quién era como la más hermosa o la concebida más hermosa concubina del harem del Shah en aquel entonces, es que no lo podrían creer, ¿no? Tenía bigote, ¿sí? Era un tonel, ¿sí? Tenía cejas continuas, ¿verdad? Y parecía más hombre que mujer, ¿sí? Fíjense cuánto ha cambiado el sentido de belleza con el que tenemos nosotros, ¿no?, hoy en día. Y sin embargo, la modelo piensa que su belleza es absoluta y es objetiva. Esto es que existe independiente a otros perceptores y su cognición subjetiva y temporal, ¿no? ¿Y qué sucede precisamente cuando esa identidad se ve cuestionada? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la modelo que ha edificado ese sentido de valía a través de su identidad física no es vista o atendida o celebrada? Y es claro el hecho de que esto no sucederá siempre, ¿verdad? ¿O qué le sucede a esta persona cuando se confronta con la realidad del envejecimiento? ¿Cómo trabaja con ella? Si ha edificado la totalidad de su valía personal en su identidad física. Podrán imaginar la ansiedad, la angustia que el envejecimiento le aporta a una persona en esa condición. Y naturalmente detona la aflictividad que es propia del samsara. Ahora, en la otra cara de la moneda, imaginen al intelectual. Imagínense a alguien como Carlos Fuentes o alguien como Octavio Paz, ¿no?, que construyeron su identidad, ¿verdad?, utilizando como referente su conciencia, ¿sí?, sus habilidades conceptuales e intelectuales. Ahora, esas habilidades conceptuales e intelectuales, pues también son dinámicas y también son cambiantes y también son transitorias y también no tienen una especie de valor absoluto, ¿sí? Porque no en toda cultura se celebra ese tipo de inteligencia como una muestra de la excelencia humana. ¿Me doy a entender? Entonces,
tienen esta persona que construye ese sentido de valía y de identidad a través de su intelecto. Y, por ejemplo, ¿qué sucede cuando experimenta su deterioro? Y eso no es probable, es seguro, ¿no? Porque todos estamos sujetos a el envejecimiento y con el deterioro de nuestras facultades mentales, ¿sí? Si edificaste la totalidad de tu identidad utilizando a ello como referente, precisamente cuando éstas inexorablemente se deterioran, lo que en ti detonan es dolor, sufrimiento e insatisfacción. Y simultáneamente, para poder sostener esa identidad, la tienes que presentar en competencia de todos los que te rodean constantemente, porque tu valía depende de la exaltación de esta por encima de la de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que llegas a un lugar, tienes que ser el alma de la fiesta y tienes que ser el individuo que tiene la última palabra y tienes que entretener a todo mundo y te tienes que ganar a todos y tienes que tener éxito en propiciar que todos te reconozcan como intelectual, ¿no? Inteligente y por lo tanto dotado de valía. Para empezar, qué exhaustivo, ¿no? O sea, es tremendamente cansado hacer eso todo el santo día, ¿no? A donde quiera que llegues, tener que seducir a todos los que te rodean, tener que convencer a todos que eres inteligente o el más inteligente y así subsecuentemente. ¿Se entiende esta idea? Bien, ahora, precisamente para atacar ese sentido falso de identidad, el que concebimos autónomo, permanente, independiente, es que utilizamos, entre muchas herramientas, porque el Buddha-Dharma nos ofrece muchas vías, precisamente el examen de los 5 agregados, ¿no? Cuando examinamos a nuestro cuerpo, por ejemplo, si tu tendencia es la de edificar tu sentido de identidad utilizando a como tu referente, observar introspectivamente a tu cuerpo y dinámicamente en su desempeño cotidiano para tratar de evidenciarte a ti mismo el que ese cuerpo es una entidad compuesta, dinámica, cambiante e impermanente. Y que por lo tanto no puede sostener una identidad como la que comúnmente al mismo atribuyes, autónoma, independiente y permanente. Y haremos lo mismo con la conciencia. Y cuando abordamos ese tópico lo dividimos en 4. Exploramos los diferentes elementos o las diferentes funciones que naturalmente acompañan a la conciencia y la cognición. Lo hacemos con las sensaciones, lo hacemos con las percepciones, lo haremos con las formaciones kármicas y con la conciencia primaria. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, entonces les decía que hay tantas percepciones como hay fenómenos, que las percepciones son subjetivas, son experiencias subjetivas, ¿sí? Y al mismo tiempo representan el fundamento para la opinión, ¿verdad? Para poder edificar o construir una opinión individual sobre de algo. Y existen tantas opiniones como individuos simultáneamente, lo cual en nuestro mundo comúnmente lleva al conflicto, ¿verdad? Porque todo mundo quiere defender a su opinión del todo subjetiva como objetiva, ¿sí? Bien, ahora, el siguiente skanda es el skanda de la actividad formativa o las formaciones kármicas. Se refiere a las funciones de la cognición que forman el karma. ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra karma? Acción, pero ¿de qué tipo de acción estamos hablando? La contaminada, ¿por qué? Primariamente. Por el triple veneno. Pero ¿cuál es el referente más primario del mismo? Por la cognición dualista. ¿Sí? Y la natural consecuencia y resultado de la misma, que es la tendencia hacia la reificación. ¿Sí? La reificación quiere decir la tendencia que en nosotros se presenta habitual, inercial y compulsiva a atribuir realidad objetiva a todo aquello que tan solo posee una, ¿de qué naturaleza? Temporal y subjetiva. Ahora, eso es importante una vez más de resaltar. La tradición budista en ningún momento plantea que el mundo fenoménico no existe. Solo quiere determinar o contemple esencial el que nosotros discriminemos cómo existe, ¿sí? Y cómo es que el mundo fenoménico existe. Es dinámico, es cambiante, ¿verdad? Es impermanente.
¿Cómo es que no existe? Como unitario, como inamovible, como estable, como independiente. Así no existe, pero así es como a nosotros aparece. ¿Sí? Entonces la idea es identificar esa cognición equivocada y aplicar a la misma herramientas que nos permitan deconstruirla para poco a poquito ir rompiendo este hábito de la cognición dualista y la reificación que opera simultáneamente en nuestras vidas como el referente elemental de la ignorancia, del apego, la aversión y así el resto de las aflicciones mentales y emocionales. Simultáneamente la tradición budista plantea esto es posible porque esas aflicciones mentales y emocionales no son intrínsecas a la naturaleza de la mente. Y la naturaleza esencial de la mente se concibe como pura. Esto es libre de esas aflicciones y de ese tipo de estructura de cognición dualista. Esta es simplemente una con la que nosotros nos hemos habituado, desde el tiempo sin principio, ¿sí? Pero es una también de la cual nosotros podemos liberarnos. Bien, ahora, la actividad formativa se refiere a primariamente el tipo de cognición que nosotros conformamos a través de los 51 factores mentales. ¿Se acuerdan de los factores mentales? Los exploramos con detalle en el pasado, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la aplicación de la atención sobre precisamente estos, los factores mentales, ¿no? Ahora, la característica de todos esos factores mentales, los factores mentales, ¿cómo se llama? Omnipresentes, objetos asertivos, etc. Virtuosos, no virtuosos, variables. La característica de todas esas funciones de la cognición es que operan dentro de qué marco de referencia. Dualistas, ¿sí? Y por lo tanto, todas esas funciones de la cognición que generan karma, ¿verdad? Y dentro del contexto del karma, porque recuerden, en la segunda de las 4 nobles verdades, la verdad del origen, ¿qué es lo que el Buda plantea? Es el origen de nuestra aflicción, de la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento. ¿Cuál es el origen de nuestro sufrimiento? Dice, el origen de nuestro sufrimiento es el karma, ¿sí? Y las aflicciones, ¿se acuerdan? El karma y los kleshas. Claro, cuando el Buda habla acerca del hecho de que el origen de nuestras aflicciones, de nuestro sufrimiento, es el karma y las aflicciones, presupone el que nosotros entendemos que dicha actividad formativa y las aflicciones que de la misma se derivan son consecuentes de la ignorancia. Esa crónica inhabilidad para percibir y decodificar con corrección, para empezar, la manera en que nosotros existimos. No se diga la forma en que el resto del mundo fenoménico lo hace, ¿sí? Pero insiste en que, ¿verdad?, la causa primaria de nuestro sufrimiento es el karma, que es la actividad contaminada precisamente por la cognición dualista y la reificación, ¿sí? Y todos los 51 factores mentales que corresponden a la función de la mente conceptual dualista, ¿qué hacen en torno al samsara? Lo perpetúan, ¿sí? Claro, dependiendo de su condición y su función, perpetúan un samsara en ocasiones terriblemente aflictivo, detrimental, doloroso, y en otras ocasiones un samsara a todo dar, ¿no? Por ejemplo, los factores mentales virtuosos mejoran por naturaleza el desempeño vital del individuo y así entonces la experiencia que tiene en el mundo fenoménico, ¿sí? Mientras que las acciones o las percepciones no virtuosas hacen exactamente lo contrario. Pero el problema de toda esa estructura cognitiva es que perpetúa el samsara, ¿sí? A veces un buen samsara, a veces un mal samsara, pero no olviden el dictamen, aunque al samsara se le vista de seda, samsara se queda, ¿sí? Porque el samsara es la condición de la recurrente, incontrolable, ¿verdad?, aflictividad por la que como individuos y colectividad transitamos, ¿no? Entonces, el explorar estos factores mentales el aprender a atender las funciones de la mente y cognición, pues precisamente tiene como meta el que
nosotros podamos identificar a la conciencia como una sucesión de estos instantes o de estas estructuras y funciones cognitivas, ¿verdad? Que tienen realidad, pero ¿qué tipo de realidad? Temporal y relativa, ¿sí? Y que por lo tanto sí, en efecto, conforman un cierto tipo de identidad. ¿Y cuál es la identidad real con la que nosotros contamos o tenemos? Igual, una temporal y relativa. Pero ¿cuál es la identidad que no tenemos? Permanente, autónoma, independiente, ¿verdad? Dotada de realidad objetiva. ¿Sí? Esa identidad, cuando decimos dotada de realidad objetiva, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, la noción de yo soy objetiva y permanentemente maestro budista. Esa identidad no existe, ¿sí? Porque la identidad con la que en efecto yo cuento, la verdadera, es temporal y relativa. ¿Sí? Ahora, esa sí existe. Soy temporal y relativamente maestro budista. Real. Pero ¿qué no es real? No soy maestro budista autónomo e independiente. ¿Se entendió eso? Bien, y eso nos trae al último de los agregados, el agregado de la conciencia o de la conciencia primaria, ¿sí? Y esta tiene, pues hay que hablar de muchas cosas en torno a la misma. Así que es buena oportunidad, ya que nuestra sesión casi llega al final y está a punto de acabarse la luz, ¿sí? O lo que tenemos de la misma. De esto podemos continuar hablando la semana próxima. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora, a partir de la semana próxima va a estar con ustedes Alan Murillo, ¿sí? Me va a suplir durante mi ausencia en Asia, ¿sí? Yo voy a estar algunas semanas fuera, ¿sí? Acompañando a el grupo de Casa Tibet en nuestra estancia en el sudeste de Asia, ¿sí? Y va a estar con ustedes Alan Murillo por una temporada, pero están en súper buenas manos, les aseguro, ¿ok? No dejen de venir por esa razón. Recuerden que nuestro refugio primario es siempre el del Dharma. Y les recuerdo que en el mes de en el mes de septiembre tendremos la visita del venerable primero de Lama de Khenpo Tsultrim Zangpo. Después estará con nosotros en agosto estará con nosotros Khenpo Tsultrim Zangpo y estará con nosotros Dorje Lopon Jundi, ¿sí? Y en el mes de septiembre estará con nosotros Anyen Rinpoche, para que lo tengan presente en su calendario. Nuestro tercer retiro del año, tuvimos nuestro primer retiro a principios de año, el primero en los retiros del ciclo El Camino del Diamante, el retiro del profundo sendero Camino del Shamatha en febrero. Tuvimos ahora este fin de semana el último de los retiros del ciclo del Camino del Diamante, que es el de introducción a la gran perfección y al gran sello, ¿sí? Esto es la dimensión pinacular de la instrucción nodal del budismo vajrayana o del budismo tibetano. Y tendremos el tercer retiro del año con Anyen Rinpoche, quien va a estar trabajando o nos va a presentar la instrucción en torno a las meditaciones del camino de vida del Bodhisattva, el Bodhisattva Charyavatara, que tiene que ver con la bondad amorosa y la compasión, la bodhicitta en general, ¿sí? Que corresponde al tercero de los retiros del Camino del Diamante, el de los 4 pensamientos inconmensurables, porque esto se exalta dentro del contexto de esa instrucción, ¿sí? Entonces, bueno, para que lo tengan presente y si tienen la oportunidad lo aparten en su calendario. Les estaremos compartiendo esta información semanalmente para que puedan aprovechar las enseñanzas que nos compartirá Khenpo Tsultrim Zangpo y Lopon Dorje Jundi. Yo estaré ya aquí con ustedes para entonces. Pues muy bien, vamos a terminar dedicando el mérito, si son tan amables. ¿Sí? Muy bien. Recuerden, siempre al terminar
nuestra sesión, en este caso de estudio y práctica, y en casa su sesión de meditación, o si tienen la oportunidad de tener una sesión de estudio, siempre dediquen el mérito al final. Esto les va a ayudar a fortalecer esas impresiones positivas, evolutivas. Sunam de tamche se pañi, tobne nyepe janam pañine, Yegana chibala trupayi, sipe tsole drua shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kye panam kye chuchi, kye panyam parme paryam, kongne kongdu pawa sho. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Y discúlpenos que se nos fue la luz, ¿sí? Afortunadamente tenemos los no breaks y creo que pudieron, espero, escucharnos por lo menos. Nos veremos pronto y por favor no olviden, a partir de la semana próxima estará con ustedes Adán Murillo. ¿Okay? Gracias a todos y nos veremos muy pronto, espero. Chao.